La tarde del domingo se desvanecía suavemente, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que se filtraban por la ventana de la cocina, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como un espectáculo privado. Era en ese espacio, mi reino de hierro fundido y aromas embriagadores, donde encontraba mi paz y mi propósito. Aquel día no era diferente. Desde primeras horas de la mañana, había iniciado el ritual sagrado de la cena familiar dominical. El menú era un clásico atemporal de nuestra familia, un asado de ternera, que había marinado durante horas con romano, ajo y vino tinto, siguiendo la receta manuscrita que mi madre me legó en un viejo cuaderno con las esquinas gastadas. Unas patatas panaderas, doradas y crujientes por fuera, tiernas por dentro, y una tarta de manzana, la favorita de mi nieto Lucas, cuya masa quebrada preparo siempre con mantequilla bien fría y un toque de canela, tal como le gusta a él. Cada gesto, cada ingrediente medido a ojo pero con precisión milimétrica acumulada por décadas de práctica, era un acto de amor silencioso. El aroma a ajo y hierbas provenzales se fundía con el dulce perfume de la manzana horneada, creando una sinfonía olfativa que, para mí, era la verdadera esencia del hogar. La casa, normalmente un santuario de silencio solo roto por el tic-tac del reloj de pared y el ronroneo de mi gato, comenzó a transformarse con la llegada de la familia. El primero en cruzar la puerta fue mi hijo, Carlos. Su abrazo, siempre firme y reconfortante, me envolvió mientras dejaba un beso en mi mejilla. «Huele a gloria, mamá», murmuró con una sonrisa que me recordaba al niño que era, siempre husmeando en la cocina antes de que la cena estuviera servida. Su presencia llenaba el espacio de una calma familiar. Poco después, llegó Claudia, mi nuera. La recibí con la sonrisa cortés y los modales pulidos que caracterizan nuestra relación. Un beso rápido en la mejilla, un hola, suegra, ¿necesitas ayuda con algo? Una pregunta cuya respuesta ella ya anticipaba que sería no, cariño, todo está bajo control. Nuestro diálogo era un baile coreografiado de formalidades, un territorio minado de temas seguros y conversaciones superficiales que evitaban sumergirse en el océano de diferencias que nos separaba. Su eficiencia moderna, su mundo de dispositivos y soluciones instantáneas, a menudo chocaba con mi método más pausado y tradicional, un contraste que flotaba en el aire como una neblina fina pero constante. Y entonces, como un torrente de energía pura, llegó él. Lucas, mis 12 años de pura alegría, irrumpió en la casa con la mochila colgando de un hombro y las zapatillas desatadas. «Yaya», gritó, dejando todo en el suelo para correr hacia mí y envolverme en un abrazo que apretaba con toda la fuerza de su juventud. Su entusiasmo era contagioso. Inmediatamente se lanzó a contarme, con los ojos brillantes y las palabras amontonándose unas sobre otras, el gol que había marcado en el último minuto del partido del colegio, describiendo la jugada con lujo de detalles, con las manos manchadas de tierra. En ese abrazo, en su mirada de admiración, no había lugar para etiquetas de inútil o anticuada. Para Lucas, yo era simplemente su yaya, su refugio, su historiadora personal y la guardiana de las galletas de chocolate. La mesa del comedor era un reflejo de la importancia que otorgaba a aquel momento. El mantel de lino blanco, heredado de mi abuela, lucía impecable. La vajilla de porcelana fina, la que solo sale en ocasiones especiales, relucía junto a los cubiertos de plata, pulidos hasta quedar segadores. En el centro, la fuente con el asado, jugoso y perfumado, era el trofeo central de aquel ritual de amor y unidad. Los primeros compases de la cena fueron una melodía perfecta. El sonido de los cubiertos contra la porcelana, el suave tintineo de las copas, el murmullo de las conversaciones. Carlos me elogiaba la carne, Lucas devoraba su porción con un apetito voraz que era el mayor de los cumplidos, incluso Claudia sonreía, relajada. Yo me sentaba allí, observando a mi pequeña tribu, inundada por una profunda sensación de plenitud. Me sentía profundamente útil, no en el sentido productivo o moderno del término, sino en el sentido ancestral de ser el núcleo, el corazón que bombea calor, tradición y amor incondicional a los suyos. La armonía era tangible, un frágil cristal que brillaba bajo la luz de la lámpara. En aquel instante de felicidad serena, era completamente incapaz de prever que estábamos a merced de un terremoto emocional,
y que la persona de quien menos lo esperaría estaba a punto de agrietar ese cristal con una sola palabra, desatando una cadena de eventos que quedaría grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. El escenario estaba perfectamente dispuesto, y cada uno de nosotros, inconscientes de nuestro papel, actuábamos en la tranquila antesala de un drama que redefiniría, para siempre, los lazos que nos unían. La cena proseguía en su aparente calma, una frágil burbuja de normalidad que todos nos esforzábamos por mantener. El clic suave de los cubiertos y el murmullo bajo de la conversación llenaban el espacio. Yo, aún envuelta en la cálida satisfacción de tener a todos reunidos, me relajé lo suficiente como para cometer un pequeño error. Al intentar servirle más agua a Lucas, mi mano, ya no tan firme como hace 20 años, tembló levemente. No fue nada dramático, apenas un ligero titubeo, pero suficiente para que unas gotas cayeran al mantel, formando una pequeña mancha oscura junto a su plato. «Uy, disculpa, cariño», dije con una sonrisa tímida, tomando rápidamente mi servilleta para absorber el líquido. Fue entonces cuando Claudia posó su mirada sobre mí. No era una mirada de preocupación o de oferta de ayuda. Era una mirada fría, calculadora, cargada de una exasperación que parecía haber estado hirviendo a fuego lento durante toda la velada. Un silencio pesado cayó sobre la mesa por un segundo, roto solo por el tic-tac del reloj de la sala. «Realmente, suegra», comenzó, y su tono era distinto. Ya no era el tono formal y cortés de siempre. Tenía un filo nuevo, una punta de hielo. Dejó su tenedor con delicadeza, como si el sonido del metal contra la porcelana fuera a subrayar sus palabras. «A veces me pregunto si no sería más fácil para todos que aceptaras un poco de ayuda moderna. Todo esto», continuó, haciendo un gesto vago pero elocuente con la mano que abarcaba la mesa, «la comida, mis esfuerzos, es un esfuerzo tan anticuado, tan innecesario». Carlos, mi hijo, se tensó visiblemente en su silla. «Claudia, por favor, la cena está deliciosa», interrumpió, intentando desviar el curso de la conversación hacia aguas más seguras. Pero ella no le hizo caso. Su mirada no se despegó de mí. «No me malinterpretes», dijo, aunque sus palabras sonaban a todo menos a una aclaración amable. «Es solo que en esta época hay opciones. Podríamos pedir la comida, ahorraríamos tiempo y complicaciones». La palabra complicaciones la pronunció con una lentitud deliberada, cargada de significado. No se refería solo a la mancha de agua. Se refería a mí, a mi existencia, a mis métodos, a mi presencia misma, que en su mundo de eficiencia y pragmatismo era vista como un obstáculo, un ritual obsoleto que entorpecía la fluidez de la vida moderna. «No es necesario, Claudia», repuse yo, intentando mantener la voz serena mientras mis manos, ahora bajo la mesa, se apretaban una contra la otra para disimular un temblor que ya no era físico, sino emocional. «Cocinar para la familia no es una complicación para mí. Es un placer». Ella esbozó una sonrisa delgada, carente de cualquier calor real. «Eso es lo que digo. Es un placer tuyo. Pero mira a tu alrededor. El mundo avanza. Ya nadie pasa horas en la cocina. Es agotador e improductivo». Cada palabra era un pequeño alfilerazo, cuidadosamente colocado. No era un ataque directo y furioso, sino algo mucho más insidioso, una erosión lenta de mi valor, un menosprecio elegante y condescendiente hacia todo lo que yo consideraba un acto de amor. Estaba envuelto en un falso concern por mi bienestar, pero su verdadero mensaje era claro. Mi manera de demostrar cariño era un fastidio arcaico. El ambiente en la mesa se había vuelto pesado, incómodo. Lucas había dejado de comer y miraba fijamente su plato, confundido por la tensión que empezaba a saturar el aire que todos respirábamos. La burbuja de armonía se había agrietado, y todos sentíamos que algo más grande y feo se asomaba por esa grieta, listo para estallar. La tensión que Claudia había inoculado en la atmósfera con sus comentarios anteriores no se disipó. Por el contrario, se condensó, espesándose hasta volverse casi irrespirable. Mi intento de defensa sutil, «aquel es un placer», pareció no hacer más que alimentar una exasperación contenida que ella ya no estaba dispuesta a contener. Su sonrisa delgada y fría se desvaneció por completo, reemplazada por una línea dura de frustración.
La gota que colmó su vaso fue un acto tan simple, tan mundano, que su reacción desproporcionada lo convirtió en algo grotesco. Al recoger su plato, ya vacío, para servirse un poco más de las patatas que aún humeaban en el centro de la mesa, mi brazo rozó accidentalmente su copa de vino. No fue un golpe fuerte, apenas un roce, pero suficiente para que el líquido tinto se agitara peligrosamente, oscilando cerca del borde antes de calmarse again. No se derramó ni una sola gota. Fue suficiente. Un suspiro exasperado, cargado de un fastidio monumental, escapó de sus labios. Rompió el silencio tenso como un cristal al quebrarse. Dejó el tenedor con un golpe seco contra el plato, un clic que sonó como un disparo en la sala silenciosa. «Por Dios, suegra», exclamó, y su voz ya no tenía el tono condescendiente y pseudo preocupado de antes. Ahora era pura irritación, afilada y venenosa. ¿Es que no puedes tener un poco de cuidado? ¿No ves lo que estás a punto de hacer? Todos nos quedamos paralizados. Carlos abrió la boca para decir algo, pero pareció quedarse sin aire. Lucas clavó sus ojos en su madre, su expresión una máscara de incredulidad y horror creciente. Yo, aturdida por la violencia verbal del estallido, solo pude balbucear una disculpa. «Claudia, lo siento, fue sin querer». «No. No, no es sin querer», me interrumpió, su voz elevándose, llena de un desdén que me heló la sangre. «Eso es lo que siempre pasa. Son torpezas. Todo contigo es un desastre, un esfuerzo, un problema. Pasas horas en la cocina para acabar casi tirando el vino sobre la mesa. ¿De qué sirve tanto esfuerzo si al final todo termina saliendo mal?» Hizo una pausa dramática, buscando con la mirada a su marido, como si apelara a una razón que solo ellos dos compartían. Luego, su mirada volvió a clavarse en mí, fría y dura como el acero. Y entonces, llegó la palabra. La lanzó al aire como un escupitajo, cargada de todo el menosprecio que había estado acumulando durante años. «Eres asterisco inútil. Punto». La palabra cayó sobre la mesa con el peso de una losa de mármol. Cruel, absoluta, deliberadamente elegida para causar el máximo daño. No fue un arrebato de ira genérica. Fue un diagnóstico frío y despiadado de mi valor como persona. Inútil. Significa sin uso, sin propósito, sin valor alguno. Resonó en la habitación, envenenando el aire que hasta hacía unos minutos había estado lleno de aromas de comida y amor. Todo el esfuerzo, el cariño puesto en cada plato, la tradición, el orgullo de ser el pilar de esa familia, todo fue reducido a polvo, aniquilado por esa sola y terrible palabra. El mundo pareció detenerse. Yo ya no respiraba. Solo podía sentir el eco de ese adjetivo cruel rebotando en mi interior, buscando un lugar donde alojarse y confirmar every single one de mis inseguridades más profundas. La máscara de la cordialidad se había hecho añicos, y por fin quedaba al descubierto el verdadero y despreciativo veredicto que mi nuera tenía sobre mí. Tras la explosión de la palabra inútil, no hubo un estruendo, sino su opuesto absoluto, un silencio tan abrupto y pesado que pareció absorber todo el sonido del mundo. Fue como si una campana de vidrio gigante hubiera caído sobre la mesa, aislando a nuestra familia en una burbuja de horror y estupefacción. El sonido de esa palabra, tan cortante y vil, pareció quedarse flotando en el aire, visible para todos, como una mancha de grasa imposible de ignorar. Ya no se escuchaba el tic-tac del reloj, el rumor del exterior o el leve crepitar de la vela central. El vacío acústico era tan profundo que podía escuchar el violento latido de mi propio corazón golpeando mis oídos como un tambor de guerra, acelerado por la conmoción y el dolor. Carlos, mi hijo, se había quedado petrificado. Su rostro, usualmente tan sereno y controlado, era un cuadro de conflicto absoluto. Sus ojos, muy abiertos, iban alternando entre su esposa y yo, como si su cerebro se negara a procesar lo que acababa de ocurrir. Su boca entreabierta no emitía sonido alguno, parecía un pez fuera del agua, buscando aire y palabras que no llegaban. La mano que sostenía el tenedor permanecía suspendida a medio camino entre el plato y su boca, en un gesto que de pronto parecía absurdamente trivial. Podía ver la incredulidad, la vergüenza y una ira inicial luchando detrás de sus ojos, pero estaba paralizado,
atrapado en el fuego cruzado entre la mujer que amaba y la madre a la que acababan de herir de muerte. Yo, por mi parte, sentía que el mundo perdía todo su color. Los sabores de la comida que con tanto amor preparé se convertían en ceniza en mi boca. Mi vista se nubló, y todo a mi alrededor perdió definición, excepto la mirada fría y desafiante de Claudia. Sentí un calor abrasador subir por mi cuello hasta mis mejillas, una mezcla de humillación y una angustia tan profunda que me dejó sin aire. Mis manos, ahora visibles sobre el mantel, temblaban incontrolablemente. No podía articular un pensamiento, mucho menos una palabra. Me encogí en mi silla, sintiéndome literalmente reducida, achicada por el peso del desprecio. El silencio no era incómodo, era violento. Era el sonido de los lazos familiares rompiéndose, de la dignidad siendo pisoteada, del respeto muriendo en ese instante preciso. Era un juicio final mudo, y yo me sentía la condenada, esperando un veredicto que ya había sido pronunciado. En ese vacío, cada segundo se sentía como una eternidad de tortura, un recordatorio cruel de mi lugar, o más bien, de mi falta de lugar, en esa nueva dinámica familiar. Todos estábamos atrapados en esa fotografía de tensión, esperando a que alguien, algo, rompiera el hechizo de horror que Claudia había lanzado sobre nosotros. El silencio, denso y opresivo, parecía que iba a extenderse para siempre, congelando a todos en un cuadro de dolor e impotencia. Yo estaba sumida en mi vergüenza, mirando mis manos arrugadas sobre el mantel, sintiendo el peso de la palabra inútil grabándose a fuego en mi alma. Carlos seguía paralizado, su conflicto interno visible en cada músculo tenso de su rostro. Claudia, habiendo soltado su veneno, respiraba con una especie de satisfacción sombría, como si finalmente hubiera dicho una verdad largamente contenida. Fue en ese preciso instante de absoluta desolación cuando el sonido más inesperado irrumpió la quietud. No fue un grito, ni un llanto. Fue el ruido seco y decidido de una silla de madera arrastrándose con fuerza contra el piso de parquet. Crunch. El sonido fue tan abrupto y tan lleno de intención que hizo que los tres adultos parpadeáramos al unísono, rompiendo el hechizo de horror que nos mantenía inmóviles. Era Lucas, mi nieto. Su movimiento fue rápido y lleno de una energía contenida que nadie le conocía. Se levantó de un salto, y su silla, al ser empujada hacia atrás, quedó balanceándose levemente, testimonio de la fuerza de su reacción. Su postura era rígida, los puños apretados a los lados del cuerpo, pero no era la pose de un niño a punto de tener una rabieta. Era la postura de alguien que ha llegado a un límite. Todos los ojos en la mesa se clavaron en él. Su rostro, usualmente iluminado por una sonrisa despreocupada, estaba transformado. La confusión y el horror que había mostrado segundos antes se habían fundido y transmutado en algo completamente distinto, una ira pura y cristalina. Sus mejillas estaban sonrojadas, no por la vergüenza, sino por la indignación. Pero lo más impactante, lo que me dejó sin aliento, fueron sus ojos. Esos ojos que siempre me miraban con complicidad y afecto, ahora brillaban con una luz distinta, un fuego de rectitud moral absoluta, una furia santa que no admitía matices. Él no miró a su padre, buscando aprobación o guía. No miró hacia abajo, intimidado. Su mirada, intensa y desafiante, se clavó directamente en su madre. Era una mirada que no pertenecía a un niño de 12 años. Era la mirada de una persona que ve una injusticia intolerable y decide que, pase lo que pase, no va a permitir que quede sin respuesta. El aire, que antes estaba cargado de humillación, se electrizó de inmediato con una nueva energía, la de la anticipación. La tensión ya no era estática, se había movido, se había concentrado en la figura del niño que se interponía, literal y figurativamente, entre su madre y su abuela. Él se convirtió, en ese instante, en el eje sobre el cual giraría todo lo que siguiera. Su reacción inmediata y visceral fue el primer y más crucial acto de desafío, un rompecabezas de coraje infantil que quebró la dinámica de poder y nos mostró a todos, especialmente a mí, que no estaba sola. Él era la voz que mi dolor y la parálisis de su padre no podían articular. Y estaba a punto de hablar. La habitación seguía conteniendo la respiración, pero ahora toda la energía se concentraba en Lucas. Su figura,
aún pequeña frente a la de los adultos, parecía haberse expandido, llenando el espacio con una autoridad moral que ninguno de nosotros poseía en ese momento. El silencio ya no era incómodo, era expectante. Y entonces, él rompió ese silencio. Su voz no fue un grito adolescente, descontrolado y agudo. Por el contrario, era baja, temblorosa al principio por la intensidad de la emoción, pero con una claridad y una firmeza que cortaron el aire como un cuchillo. Cada palabra era distinta, medida, cargada de una convicción que venía directamente de lo más profundo de su ser. «Mamá», comenzó, y esa sola palabra sonó como una acusación. No era el mamá cariñoso o quejumbroso de un niño. Era un título usado para dirigirse formalmente a quien había cometido una falta grave. Hizo una pausa breve, tomando aire, sus pequeños puños aún apretados. «No». La palabra fue simple, pero fue un muro. Un límite absoluto e infranqueable. «No vuelvas a hablarle así a la yaya». «Nunca». Su voz se fortaleció, perdiendo el temblor inicial y ganando una potencia que resonó en cada rincón de la habitación. No estaba pidiendo permiso. No estaba sugiriendo. Estaba estableciendo una nueva ley, una verdad fundamental que, para él, era incuestionable. «Lo que acabas de decir», continuó, su mirada fija, ardiente, en los ojos atónitos de su madre, «está mal. Está muy mal». No usó palabras complicadas. No hizo un discurso elaborado. Su poder residía en la simplicidad brutal de su verdad. Él estaba presenciando una injusticia, y su código interno, su puro sentido del bien y del mal, no le permitía quedarse callado. No estaba defendiendo solo a su abuela. Estaba defendiendo el principio básico del respeto, del amor incondicional, de la decencia humana que había visto quebrarse ante sus ojos. Su intervención no fue una réplica iracunda, fue una reprimenda. Una corrección solemne y llena de dignidad. En su tono, se podía escuchar la decepción, la incredulidad de que la persona que se suponía que debía enseñarle sobre el bien y el mal fuera la que estuviera comportándose de una manera tan cruel. Él, el niño, estaba asumiendo el papel de adulto, recordándole a su madre las reglas más básicas de la humanidad. Con una firmeza serena y una claridad abrumadora, estaba delineando un límite que nunca debió haber sido cruzado, y lo hacía con una autoridad que dejó a todos, incluida su madre, completamente atónitos. La firmeza inicial de Lucas no se desvaneció, por el contrario, se cristalizó en una postura de una madurez sobrecogedora. El temblor de indignación en su voz se transformó en una convicción tan sólida como el acero, tallando cada palabra no como un ruego, sino como una declaración de principios. Había roto el hielo con su primera reprimenda, y ahora, con el valor que otorga la certeza moral absoluta, profundizó en su defensa con una elocuencia que dejó al descubierto la vileza del comentario de su madre. Su mirada, que no se apartaba ni un ápice de los ojos atónitos de Claudia, era intensa, desprovista de cualquier duda o temor, brillando con la luz fría y clara de una verdad que no admitía réplica. «Yaya no es inútil», declaró, y su voz cargó esas 3 palabras con un peso tan absoluto que pareció limpiar el aire del veneno que Claudia había esparcido. Pronunció Yaya no como un simple apodo, sino como un título de honor, un término de cariño tan arraigado en su corazón que, al usarlo, contrastaba brutalmente con el adjetivo deshumanizante y cruel que su madre había lanzado. «Era la contraofensiva perfecta. El amor contra el desprecio». Ella es la persona que hace las galletas con chispas de chocolate que me encantan, las que tienen el borde crujiente y el centro blando, exactamente como a mí me gusta, continuó, y su tono ya no era solo de enojo, sino de una profunda desconexión con la realidad distorsionada que su madre pretendía imponer. Estaba enumerando hechos, verdades irrefutables de su universo, los pilares concretos sobre los que se edificaba su afecto por mí. Es la que me lee cuentos con voces graciosas para cada personaje, incluso cuando está cansada. Es la que me abraza fuerte y no me suelta hasta que yo me siento mejor, sin hacerme 1000 preguntas, sin decirme que los niños no lloran. Es la que guarda mis dibujos en una carpeta especial y la que sabe cómo curar un rasguño con un beso y una curita mejor que nadie. Hizo una pausa, inhaló profundamente, como si estuviera tomando aire no para calmarse,
sino para lanzar la sentencia final con toda la fuerza de sus pulmones. Y entonces, vino la orden. Era una frase simple, directa, despojada de cualquier adorno, pero que resonó en el comedor con la fuerza irrevocable de un edicto tallado en piedra. Nunca, nunca vuelvas a dirigirte a ella de esa manera. La repetición de la palabra nunca fue como el doble golpe de un martillo sobre un yunque, sellando su voluntad de manera terminante e inapelable. No había espacio para negociación, para excusas o para medias tintas. No dijo por favor o te pido que no. Estableció una prohibición categórica, un límite infranqueable que protegía no solo a su abuela en ese instante, sino que delineaba un nuevo parámetro de conducta para siempre. Él, el niño, estaba demarcando el territorio de lo aceptable y lo inaceptable dentro de su familia. Le estaba diciendo a su madre, con una claridad que trascendía toda jerarquía familiar tradicional, que su comportamiento era intolerable y que él, como testigo y parte afectada, no sería un espectador pasivo. No se trataba solo de una discusión entre adultos, era el hijo estableciendo un principio moral superior al de la madre, defendiendo a quien consideraba más vulnerable con una ferocidad y una elocuencia que nos dejó sin aliento a todos. Él estaba protegiendo con uñas y dientes su idea de familia, un santuario de respeto y amor incondicional, y en ese proceso, con cada palabra firme y clara, me estaba devolviendo la dignidad que Claudia había intentado arrancarme de un solo golpe. Su voz, aún con timbre juvenil, era la voz de la conciencia de la familia, y su mensaje era claro e inquebrantable. El efecto de las palabras de Lucas en la atmósfera cargada del comedor fue tan palpable como si hubiera cambiado bruscamente la presión del aire. La energía pesada y negativa que Claudia había liberado con su insulto, y que se había estancado en el incómodo silencio posterior, pareció encontrar de repente un punto de fuga, pero no para disiparse, sino para ser redirigida con una fuerza multiplicada hacia su origen. Las palabras de Lucas no fueron solo una réplica, fueron un dique de contención moral, un muro de verdad incontestable que hizo rebotar toda la vileza del comentario directamente hacia quien lo había pronunciado, dejándola al descubierto. La transformación en el rostro de Claudia fue un espectáculo de conmoción en tiempo real. La máscara de exasperación fría y superioridad que había endurecido sus facciones se agrietó y luego se desmoronó por completo. Sus ojos, que apenas unos minutos antes Nero sus ojos con desdén, se abrieron de par en par, mostrando una pupila dilatada por una incredulidad absoluta. Ya no había rastro de ira calculada o de fastidio condescendiente. Lo que ahora se revelaba en su mirada era algo mucho más primario y devastador. El impacto de un espejo Vince Chavd en su rostro, forzándola a contemplar una versión de sí misma que nunca esperó ver. La de la villana, la de la hija cruel en una historia que nunca pensó que estaría protagonizando. Su boca, el instrumento que había articulado el inútil con tanta precisión dañina, permaneció entreabierta en un óvalo perfecto de estupefacción, pero no emitía sonido alguno. No era una pausa estratégica para buscar una réplica, era una parálisis cognitiva y emocional total. El circuito entre su cerebro y su voz se había cortado, fundido por el cortocircuito de la vergüenza y la conmoción. Se podía ver, casi físicamente, el torbellino de emociones conflictivas destrozando sus defensas internas. Sus cejas, antes fruncidas en una mueca de irritación, se elevaron hacia su frente en un arco de perplejidad pura. Una leve palidez comenzó a reemplazar el rubor de la ira en sus mejillas. Su postura, antes rígida y desafiante en la silla, pareció encogerse levemente, como si su cuerpo intentara hacerse más pequeño bajo el peso de la mirada de su hijo. Ella estaba procesando, a una velocidad vertiginosa y dolorosa, la realidad inconcebible de la situación. Su propio hijo, su niño, la personificación de su legado y su amor más profundo, no solo la desafiaba, sino que lo hacía desde una posición de autoridad moral incuestionable. Él no estaba teniendo una rabieta infantil, estaba emitiendo un juicio solemne, y ella era la acusada. La jerarquía familiar en la que se situaba de forma innata como la figura de autoridad, la madre cuyo no era ley, se había invertido de la manera más brutal y humillante posible. El pupilo había superado al maestro en humanidad, dejándola expuesta y vulnerabilizada en el mismo pedestal desde donde había lanzado su ataque. No hubo réplica. No hubo intento de justificar sus palabras,
de minimizarlas como un arrebato sin importancia, de contraatacar desacreditando su juicio por ser solo un niño. La contundencia diamantina de la respuesta de Lucas no dejaba grietas por donde colar una defensa. ¿Qué argumento podría esgrimir contra la elocuencia simple y brutal de los hechos que él había enumerado? ¿Cómo podía argumentar, sin sonar como un monstruo absoluto, que las galletas de chocolate hechas con amor, los abrazos silenciosos que sanaban heridas invisibles, los cuentos narrados con paciencia infinita y la memoria familiar atesorada en cada receta eran inútiles? ¿Cómo podía defender que su eficiencia moderna, su pragmatismo frío y su mundo de soluciones instantáneas y desechables eran superiores a eso? Frente a la economía del amor que Lucas había descrito, su economía de la productividad se reveló miserable y vacía. Su silencio, por tanto, fue mucho más que la simple ausencia de sonido. Fue la rendición más elocuente. Fue el reconocimiento mudo, inevitable y profundamente humillante de que había cruzado una línea que ni siquiera su propio hijo, el ser que más amaba en el mundo, estaba dispuesto a tolerar. La persona de quien menos esperaba un juicio moral severo, su niño, se había erigido en juez de su carácter y había dictado un veredicto inapelable con la simple y abrumadora fuerza de la verdad. El peso de esa sentencia la aplastó, la dejó sin palabras, sin aliento, sin ningún tipo de defensa. Solo podía quedarse allí, inmóvil y expuesta, absorbiendo por completo el impacto de su propia fechoría, reflejada y magnificada en los ojos ardientes, decepcionados y llenos de una pureza moral que ella había mancillado. La que había buscado silenciarme con su crueldad, ahora era la irrevocablemente silenciada, no por la fuerza o la grosería, sino por el peso aplastante de su propia falta y la rectitud abrumadora de la respuesta que había provocado. Era un silencio que hablaba Valjems, un silencio que era, en sí mismo, la más dolorosa de las admisiones de culpa. El silencio de Claudia no fue una simple pausa incómoda, fue una implosión. El impacto de las palabras de Lucas no solo detuvo su discurso, sino que desencadenó un colapso interno visible, una metamorfosis física y emocional que se desarrolló ante nuestros ojos con una lentitud dolorosa. La máscara de seguridad y superioridad que siempre llevaba, tan cuidadosamente tallada, se resquebrajó y luego se deshizo por completo, dejando al descubierto una vulnerabilidad raw que nunca antes le habíamos visto. Inicialmente, su expresión fue de una conmoción absoluta, como si alguien le hubiera arrojado un balde de agua helada. Pero rápidamente, esa conmoción se transformó en algo mucho más profundo y punzante, la vergüenza. No era un rubor superficial de incomodidad, sino una marea creciente de bochorno que parecía consumirla desde dentro. Podías casi sentir el calor que emanaba de ella, un calor de humillación intensa que teñía su cuello y sus mejillas de un rojo carmesí intenso, un estigma vibrante que contrastaba brutalmente con la palidez repentina que rodeaba sus labios. Era el rubor de quien ha sido desnudado moralmente, de quien ha visto su peor reflejo y no puede escapar de él. Su cuerpo, que momentos antes estaba erguido en actitud desafiante, pareció desinflarse. Sus hombros, usualmente rectos y proyectando una confianza casi arrogante, se encorvaron hacia adelante en un gesto de derrota y autoprotección, como si intentaran proteger su núcleo del golpe devastador que acababa de recibir. Bajó la mirada de manera abrupta, rompiendo el contacto visual con Lucas, incapaz de soportar por un segundo más la pureza acusatoria y la decepción absoluta que brillaban en los ojos de su hijo. Ya no buscaba la mirada de Carlos en busca de alianza o justificación. Estaba completamente sola en su rincón de vergüenza. Sus manos, que antes hablaban con gestos impacientes y seguros, yacían ahora inertes sobre la fina tela del mantel. Noté un temblor leve pero incesante en sus dedos, que intentaba controlar apretándolos contra la madera de la mesa, blanqueando sus nudillos. Tragó saliva con un movimiento espasmódico y visiblemente dificultoso, como si un nudo enorme le oprimiera la garganta, ahogando cualquier palabra que pudiera intentar articular. Sus labios, entreabiertos, se movieron levemente, un susurro mudo, un intento fantasma de formar una sílaba, una excusa, una explicación que su cerebro, finalmente confrontado con la monstruosidad de su acción, se negaba a proporcionar. No había narrativa posible que pudiera redimirla. Cualquier intento de justificación solo habría profundizado la herida y alargado la sombra de su pequeñez moral. Su respiración,
Antes controlada y medida, se volvió superficial y entrecortada, un leve jadeo apenas audible en la densa quietud de la sala. Todo su ser parecía concentrarse en el monumental esfuerzo de mantenerse compuesta, de no desmoronarse allí mismo, en medio de los restos de la cena que ella misma había envenenado. No hubo lágrimas, su orgullo probablemente aún era demasiado grande para permitirlas, pero su expresión era el retrato perfecto de alguien que llora por dentro. El dolor no se manifestaba en gotas aladas, sino en el leve temblor de su labio inferior, en la frágil contracción de su mandíbula, en la absoluta incapacidad de levantar la vista de su plato. Era evidente que el reproche de Lucas no había herido solo su orgullo de adulto, había traspasado capas mucho más profundas, alcanzando el corazón mismo de su identidad como madre. La persona cuyo respeto y admiración más anhelaba, su propio hijo, la acababa de ver en su versión más mezquina y cruel, y la desaprobación radical en su rostro era una herida que sangraba en silencio, una mancha en su papel maternal que sentía como una quemadura. El daño que había intentado infligirme con tanta deliberación había regresado a ella como un boomerang perfecto, multiplicado por la pureza incontestable y el coraje amoroso de quien lo devolvía. Ella no solo estaba afectada, estaba devastada, reducida a la irrelevancia no por gritos o insultos, sino por el peso abrumador de su propio error y el silencio elocuente que su propia conciencia, activada por la voz de su hijo, ahora le imponía. Era un espectáculo a la vez trágico y catártico. El verdugo, derrotado no por su víctima, sino por la justicia innata de un niño, ahora convertido en su juez más implacable. La tensión que había alcanzado su punto máximo con el silencio aplastante de Claudia comenzó, lentamente, a transformarse. No volvió la ligereza inicial de la cena, eso sería imposible. La herida estaba demasiado fresca, las palabras demasiado crueles. Pero el vacío dejado por su silencio no se llenó de más amargura o incomodidad. En cambio, fue ocupado por algo nuevo, algo poderoso y sanador. El inmenso valor y el amor puro que Lucas había sembrado con su acto de coraje. El silencio ya no era opresivo. Ahora era reflexivo. Era un espacio que todos necesitábamos para procesar lo ocurrido, para absorber la lección de rectitud que acabábamos de presenciar. Carlos fue el primero en moverse. Con una calma deliberada, alargó el brazo y colocó su mano grande y cálida sobre la mía, que aún temblaba sobre el mantel. No dijo nada. No hacía falta. Su gesto era un puente tendido entre el pasado de dolor y la posibilidad de un futuro diferente. Era un reconocimiento silencioso de mi valor, una disculpa por no haber intervenido antes, y sobre todo, un profundo orgullo por su hijo. Su mirada, cuando se encontró con la mía, estaba humedecida, y en ella leí un lo siento y un gracias fusionados en una sola emoción intensa. Luego, lentamente, Lucas se sentó de nuevo. No lo hizo con la explosividad con la que se había levantado, sino con una serenidad nueva, la de quien ha cumplido con su deber y está en paz consigo mismo. No buscó la aprobación de su padre ni la mía. Simplemente se acomodó en su silla, su expresión aún seria pero ahora más tranquila. El fuego en sus ojos se había suavizado, convertido en una calma resolutiva. Su acto no había sido de ira, sino de amor en acción, y ahora emanaba una paz derivada de esa certeza. Y entonces, hizo lo más extraordinario. Con una determinación que nos conmovió a todos, tomó su tenedor, clavó una patata, una de las que yo había pelado y cortado con amor horas antes, y se la llevó a la boca. Masticó con deliberación y luego, alzando la mirada hacia mí, me dijo con una voz que era a la vez suave y firme: «Está riquísima, Yaya. Como siempre». Esa simple frase, ese acto de normalidad tan deliberado, fue el bálsamo que necesitábamos. No era una negación de lo ocurrido, sino una afirmación poderosa de lo que realmente importaba. Era su manera de decir: esto, lo que tú haces, el amor que pones en nuestra familia, es lo que permanece. Lo otro no tiene poder aquí. El respeto, que Claudia había quebrado, fue restaurado no por una disculpa forzada, que aún no había llegado, sino por la integridad de un niño. El amor, que había sido ensuciado, volvió a brillar, reflejado en los ojos de mi hijo y de mi nieto. La mesa ya no era un campo de batalla, sino un lugar donde la verdad había vencido a la crueldad.
El valor de Lucas no había ganado una discusión. Había reafirmado los cimientos de nuestra familia. Nos recordó a todos, especialmente a mí, que el amor verdadero es un escudo y una espada, y que a veces, la voz más clara para defenderlo es la más joven e inocente. La cena continuó en un silencio mucho más cómodo, un silencio que ahora contenía respeto, amor procesado y la esperanza de una redención futura, todo gracias al coraje inquebrantable de un niño de 12 años.